a Pedro José Gómez, que es profesor de la Universidad Complutense, del Departamento de Economía Aplicada, creo. Y bueno, pues ha publicado innumerables libros, ha dado muchísimas conferencias. Lo escuchaba antes de empezar, viajero incansable por la geografía española, pues dando charlas ahí donde se les refiere. Y bueno, colaborador también en Madrid de proyectos de Teresiana, de Internet, bueno, también del Instituto de Pastoral, y es un amigo, una persona pues cercana a la que siempre podemos acudir en busca de luz, de aterrizaje, de búsqueda también y de compartir. Así que una vez más le damos gracias por habernos acompañado. Bueno, pues si yo no he entendido mal, la invitación para estar este rato con vosotros era que estabais intentando captar la sintonía de los jóvenes en España con los que trabajáis para ver qué hacemos con ellos, básicamente. Pues voy a hacer más o menos lo que se me había pedido, y me alegra ver que hay gente bastante joven y que por lo tanto no solo vamos a hablar de los jóvenes, sino con los jóvenes, y me gustaría ver en qué medida lo que voy a decir pues sintoniza con la percepción que vosotros mismos o vosotras mismas tenéis de vuestra propia realidad. Entonces, lo que voy a hacer, como hago siempre, es repartir un esquema. Hay un esquema que se llama La Juventud Hoy, ahora os diré más o menos de dónde ha salido, y que tiene que ver también con esas preguntas y esos cuestionarios que habéis manejado y que me han remitido y que yo también he tenido ocasión de mirar, en la que los chavales pues decían lo que les gustaba, lo que no les gustaba, lo que querían, etc. Entonces, tendríamos este primer momento de los jóvenes hoy, y luego tendríamos el segundo, que es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con ellos? ¿O qué hacen con nosotros? Ya lo veremos. Fijaos, el objetivo de esta primera reflexión es intentar hacer una especie de retrato robot muy somero de algunos aspectos de los jóvenes de la España actual. Esto que me tocó, por eso está el esquema ya muy elaborado, esto me tocó redactarlo hace un par de años, y está basado en 3 o 4 experiencias. Bueno, por una parte, en el estudio de varios informes sociológicos que en España circulan habitualmente, que organiza a veces el CIS, o otras veces la Fundación SM, etcétera, sobre cómo son los jóvenes españoles, la experiencia de la facultad ahí en Económicas, en Somosaguas, con gente que va desde los 18 hasta los 28 años, con mis hijas que tienen 24 o 27 años y que a su vez se mueven en otro entorno, con la gente de Pan Bendito, donde yo vivo, que son también algunos jóvenes, pero que viven en un contexto social de mucha dificultad. Entonces, un poco el contacto personal, familiar y algo de lo leído es lo que me llevó a hacer esto que os voy a contar ahora, que se titula La Juventud Hoy. Vamos a ver los 4 primeros temas, porque el último, cómo nos situamos los adultos ante los jóvenes, forma parte más bien de lo segundo, aunque habrá otro esquililla. Bueno, pues voy a seguir, sin más, los puntos del guión. La primera pregunta que hoy se hacen todos los que estudian el asunto es si puede hablarse con algún sentido de los jóvenes, por cuanto que los jóvenes son ahora más diferenciados de lo que eran hace varias décadas. Como que el aire de familia, hace 2 o 3 décadas de la juventud, era más fuerte, y que por lo tanto, si los jóvenes son muy variados y muy distintos, a lo mejor es temerario decir algo común a ellos. Ante esta duda, que todos los estudios y todos los libros que yo leo sobre los jóvenes dicen en el primer párrafo, se me ocurría comentar lo siguiente. En primer lugar, es cierto que los jóvenes son muy variados en muchas de sus manifestaciones,
Pero también es cierto que cuando uno rasca un poco, se da cuenta de que hay elementos comunes que subyacen a esa diversidad. Con algún ejemplo lo diré más rápido. Por ejemplo, si uno se fija en lo que oyen los jóvenes de música, se da cuenta de que hay estilos variopintos. Desde el hip hop hasta el rock, el pop, esto, lo otro. Y uno dice, qué diferentes son los jóvenes. Sí, pero todos tienen banda sonora. El tipo de grupo de música será distinto, pero la importancia de la música está muy generalizada. Mi hija pequeña, ya con 7 años, lo dijo. Yo sin música no podría vivir. Toca la flauta travesera a partir de entonces. Bueno, pues uno, por ejemplo, ve cómo visten los jóvenes. Y aquellos que se visten no participan en manifestaciones reivindicativas ante la jerarquía católica. Los que van por la calle más o menos tienen colores diferentes, peinados diferentes, looks muy diferentes. Pero uno se da cuenta de que detrás de esa diferencia de aspectos hay un elemento común, y es la importancia que tiene la propia imagen y el cuerpo. Uno será para raparse, otro será para dejarse rastas, pero para todos ellos ahí hay algo importante. Tan importante que en una encuesta no relativamente antigua, el 25% de los jóvenes españoles se definía por su aspecto. Me dejó sorprendido. O sea, ¿cuál es el rasgo que más define mi imagen, mi aspecto? Entonces, por eso es por lo que me parece que un acercamiento a los jóvenes reclama ver la diversidad de manifestaciones que tiene su manera de vivir, de situarse, y al mismo tiempo cómo por debajo hay elementos que son compartidos. Por ejemplo, la diversión y el consumo se puede hacer de 1000 maneras, pero que ponen mucha ilusión o ponen mucha importancia muchos jóvenes en el divertirse, eso es bastante indudable, ¿no? Segundo, los jóvenes y los adultos, iguales y diferentes. Lo que quería subrayar aquí es que existe a veces una especie de extraña forma de hablar por parte de los adultos, hablando de los jóvenes como hay que ver cómo son y tal y cual, como si fueran tan distintos. Y a mí me parece que en el momento actual no lo son. A lo mejor en el momento de la transición política sí que hubo un cambio de mentalidad profundo entre las familias, sus padres, los abuelos, con una mentalidad más o menos tradicional, y la llegada de la apertura, la democracia, la modernidad a España, que hizo que hubiera una especie de ruptura generacional. Pero a mi modo de ver, en la actualidad, esa ruptura es mucho menor y es más estética que ética o que valorativa. Muchas veces es la apariencia, pero no es la sustancia. Por poner también un ejemplo que se entiende muy rápidamente. Cuando los adultos critican el botellón de los jóvenes, olvidan señalar que esos mismos que critican a los jóvenes llega el fin de semana y se van con los amigos a un restaurante. Es cuestión de presupuesto. Unos tienen para el botellón y otros tienen para el Vega Sicilia no, pero para el Ribera del Duero sí. Entonces, detrás de eso, muchas veces no hay realmente cosmovisiones muy diferentes. O sea, hay mucha más proximidad. Y yo diría, los chavales hoy no son la contraria de los adultos. Son los adultos descaradamente, sin disimulos. O sea, ellos son, en el fondo, como son sus padres, o como somos los padres. Lo que pasa es que los padres tienen un discurso de otras cosas. Pero cuando uno ve en lo que creen y en lo que viven, las diferencias, a mi modo de ver, no son tan grandes. La celeridad del cambio generacional. Esto es también otro dato obvio. Hemos pasado de ser, en muchos campos, en el de la educación y en el de la pastoral, de topógrafos a meteorólogos. El topógrafo hace un mapa y eso le dura varios siglos. El meteorólogo cada 24 horas tiene que volver a hacerlo y además a las 48 patina sí o sí. Entonces, la tarea de los educadores, la tarea de los evangelizadores hoy en día no es tener un mapa preciso y detallado de cómo son los jóvenes y aprendérselo y dedicar 5 años a ello, porque cuando terminen sus estudios esos jóvenes caducaron ya completamente y no se parecen un pimiento a los que había. Esto lo he visto reflejado muchas veces. Por ejemplo, el director de Visión Joven, Jesús Rojano,
una vez comentaba pues, que tenían ellos, los salesianos, un itinerario de iniciación a la fe con jóvenes, y me dijo ya, no, el quinto libro y tal no lo vamos a editar. Y yo le pregunté, digo, que no tenéis pasta los salesianos de esto, o que no lo compra nadie. Dice, no, es que no lo sacamos porque ya el primero no funciona. Los chistes no hacen gracia, los cuentos tampoco, el lenguaje no se entiende. Entonces, si ya no se entiende el primero, ¿para qué vamos a editar el quinto? Entonces, claro, en la época de Santo Tomás de Aquino, pues tenía sentido dedicarse a fondo, porque luego sacaba la Suma Teológica 500 años de valor. Pero en la época del videoclip, pues no sé, cada año hay que reciclarse y a saber lo que uno encontrará. Estaba yo en estas cuando, hablando con unos chavales del colegio de mis hijas de 17 años, estábamos hablando si cambiaban, que si no cambiaban, y aquellos me decían, es que somos un desastre, nuestra generación, tal, bla, 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 bla. Dice, pero solo nos queda un consuelo, los que vienen detrás son mucho peores. Dice, es que, eso lo decían esto los de 17 años. Dice, es que a los de 14 no hay quien los entienda. ¿Qué me dices? Si tú que tienes 17 no entiendes. A los de 14, dice, uy, mi hermano, incomprensible de todo punto. Qué raros, que no sé qué. Bueno, lo nuestro era malo, pero lo de ellos, eso va a ser el desastre del país y tal. Digo, bueno, si estos se dan cuenta de que en la misma familia 3 hermanos forman parte de planetas diferentes, nosotros como educadores nos consolamos. No los entendemos, pero igual que el resto. No los entendemos. Bueno, pues esta especie de cambio, yo lo he visto en la facultad. Llevo unos 20 años dando clase y estoy por asegurar que he tenido 4 generaciones distintas de estudiantes. De verdad. O sea, puedo decir que eran de manera de ser diferente. Claro, entonces, decir cosas sobre los chavales cuando cambian cada 4 o 5 años, como dicen los sociólogos, pues es muy, muy temerario. Pero eso sí que a mí me hace pensar que la clave educativa y la clave evangelizadora del futuro no es tanto tener un análisis cerrado, completo y sofisticado de los chavales con los que estamos, sino sobre todo tener una capacidad enorme de escuchar continuamente lo nuevo, de descubrir lo nuevo, de adaptarnos a lo nuevo, de sintonizar con lo nuevo. Y claro, era más fácil aprenderse el rollo, porque esto no es aprender, esto es desarrollar una actitud y una capacidad de encuentro y de captación. Porque de lo que no cabe duda es de que ellos no son como éramos nosotros. O sea, esto está más claro que el agua. Y por lo tanto, la novedad que nos traen tiene que ser permanentemente escuchada. Y termino este punto, y ya no sé si me queda tiempo, bueno, en fin, con lo que he puesto ahí, nuestra mirada esquizofrénica. Es importante lo de la mirada, porque como bien sabéis, sobre todo esto se estudia en psicología, la mirada que proyectamos sobre alguien genera en alguien unas expectativas y una reacción. O sea, si yo creo que alguien vale, eso lo nota al que le miro. Entonces, desarrolla la capacidad de valer. Si yo pienso que no vale, entonces ya le estoy echando una losa encima. De ahí que nuestra mirada tenga que ser una mirada acertada, diríamos, positiva y acertada. Y ahí lo malo es que los adultos nos movemos entre 2 extremos. Uno, el de colocar en la juventud todos nuestros ideales e ilusiones, para ver si ellos hacen lo que nosotros no pedimos. Entonces, a ver si renuevan nuestras instituciones, dejan España estupenda, arreglan lo que nosotros... Entonces, hay una especie de proyección consciente o inconsciente de los adultos sobre los jóvenes que hace que sobre ellos pesen a veces unas cargas excesivas. Y al mismo tiempo hay un ponerlos a caldo cuando no responden a nuestras expectativas, que por lo que se ve viene de lejos. Ya sabréis que esta famosa frase tiene su antigüedad. Nuestra juventud gusta del lujo y es maleducada, no hace caso a las autoridades, no tiene el menor respeto por los mayores de edad, nuestros hijos son unos verdaderos tiranos, ellos no se ponen de pie cuando una persona anciana entra, responden a sus padres y son simplemente malos. Esto lo dijo Sócrates en el 470 a.C. Lo digo por si alguno en su casa lo ha escuchado, que sepa que sus padres tienen una formación filosófica amplia.
Y así pasa en los medios de comunicación. Salen los chavales, ¿para qué? Que si gamberros, que si no sé qué, que si el mobbing, que si han apedreado a un profesor, que si tal. Y por otra parte están esos jóvenes guapos, alegres, divirtiéndose siempre, que no estudian jamás. Bueno, los jóvenes deben estar en alguna zona intermedia de ese universo desquiciado con el que nos referimos a ellos. Bueno, esto eran, como veis, pequeñas aproximaciones para tomarnos con deportividad lo que podamos decir sobre ellos. Vamos con el segundo punto. Todavía nos queda tiempo. Pues, si nosotros intentáramos hacer un retrato robot de las nuevas generaciones, diríamos que están marcadas por eso que los expertos llaman la posmodernidad. Y la posmodernidad es una manera de concebir la vida, de situarse ante la vida, pues que es diferente a la que muchos de nosotros, no todos, pero muchos de nosotros teníamos a la hora de enfrentarnos a la vida en la juventud. O sea, efectivamente, hay un cambio de mentalidad. Una de las penúltimas tonterías que se me ocurrió, que es lo sustancial para preparar una charla de estas, es que cuando se dice Ave María, unos imaginan sin pecado concebida y otros cuando serás mía. Entonces, eso indica que ha habido un cambio de chip, ¿no? Ha habido un cambio de chip. Bueno, pues ese cambio de chip se puede describir y ojalá que veamos si de alguna manera lo percibimos así, se puede describir como un cambio de acentos, ¿no? No me gusta decir que hayan desaparecido valores o que no haya valores, simplemente que hay un cambio profundo de valores y que hay ciertas cosas que hoy en día se reconocen más y otras menos. ¿Cómo se podría describir esto? Intentando naturalmente ser un poquito simplista, pero para que se note la diferencia, yo tenía aquí una lista y os la paso a describir, ¿no? Para las nuevas generaciones, el valor del presente puede al del pasado y al del futuro. El pasado porque se ve, digamos, superado, digamos, es una cosa obsoleta, lo que venga del pasado es percibido como ya superado por las circunstancias, y porque el futuro se ve más negro que las cumbres borrascosas. Entonces, claro, si yo veo el futuro negro y el pasado caducado, ¿qué es lo que me queda? Aprovechar el presente y estrujar el presente. De tal manera que quien no entienda esto probablemente despotricará de los chavales sin entender que el tiempo en el que ellos están a gusto es este del presente. Igual que para mí la juventud era el tiempo de proyectar el futuro, o para mis padres era el de contarme las noticias de sus abuelos y, digamos, esa especie de cultura popular que se da en el refranero español. Entonces, para unos era mantener las raíces, para otros era proyectar el futuro, para los de ahora es sacar partido al presente. Hay un cambio también de ascenso de lo subjetivo frente a lo objetivo. De ahí la importancia, por ejemplo, de la propia opinión sobre la verdad, lo que me parece a mí, más que la razón correspondiente. Volveré sobre esto. Hay otro cambio clarísimo, que es el aumento del valor de lo emocional o de lo sentimental sobre los elementos racionales o ideológicos. Y de hecho, pues, lo que me gusta, lo que siento, tiene un peso enorme, mucho más fuerte que aquello que yo razono o argumento. Este cambio también de lo público y la preocupación por lo político a lo privado o a lo particular, que también se ha dado, yo lo descubrí en cierta ocasión gracias a Ana Belén, porque después de editar el disco de La Muralla, que todos recordaréis, para hacer esta muralla, pues el siguiente disco se tituló Para la ternura siempre hay tiempo. Pues ahí hay un cambio de mentalidad. La mentalidad anterior es la de proyectar el cambio en la sociedad, lo colectivo y tal, y de repente estos que hicieron la transición dijeron: hemos sacrificado cosas que no había que sacrificar o que hay que recuperar. Y aparece frente a lo público, lo privado, frente al discurso ideológico, el emocional, lo sentimental. Por lo tanto, emocional, racional, privado, público. También el valor de la flexibilidad.
Si en mi época juvenil se subrayaba muchísimo lo de las convicciones fuertes y la coherencia, entonces hoy es la adaptación el valor emergente. Claro, las circunstancias mandan. Cuando yo era joven era normal preguntar, ¿y tú qué vas a ser de mayor? Ahora preguntas, ¿y tú qué vas a ser de mayor? Y salgo más viejo, no hay un horizonte más claro. ¿Qué vas a estudiar? Donde me dé la nota de corte. ¿De qué vas a trabajar? A saber. Lo que sí estoy seguro que voy a trabajar en 25 cosas que no tengan nada que ver ni con lo que he estudiado. Entonces, claro, cuando uno se encuentra con un contexto como el que nos estamos encontrando, es un valor la capacidad de adaptarse. Yo no puedo hacer planes rígidos porque me voy a frustrar continuamente. Y la habilidad consiste en ir abriendo camino en las oportunidades que la realidad me proporciona. Entonces, la flexibilidad aumenta frente a la estabilidad. Volveré sobre esto. También parece que el valor de la estética gana al de la ética. Y si hubo una época en la que el deber era un elemento motivador enorme, pues ahora probablemente lo emocional y lo estético tenga una capacidad de convocatoria, de motivación muy, muy grande, ¿no? Esto del valor de la imagen y del propio cuerpo, como ya repetiré después. También hay un ascenso del valor de la experiencia sobre el de la teoría. Por cierto, esta es una oportunidad educativa fantástica. Porque esto puede expresarse fácilmente diciendo que los jóvenes no buscan la verdad, buscan lo verdadero. Y lo verdadero y la verdad, ¿en qué se distinguen? Pues que la verdad puede ser el resultado de una argumentación teórica. Pero lo verdadero es lo que ha pasado por mi propia experiencia. Pues ya no me vale, y menos en una época de palabrería y de publicidad, el eslogan, no me vale el póster para ver lo que es maravilloso o no. Lo que yo tengo que hacer es degustar, probar las cosas. A la postre uno se queda no ya con el discurso que triunfa o con el argumento más potente, sino con aquello que a mí me ha valido. Repito que esto es una cosa que tener muy en cuenta en el trabajo educativo. Y, por decir algo más, el aumento del valor de lo relativo frente a las verdades absolutas. Pero lo del relativo no lo entiendo aquí como relativismo, sino que las personas actuales, los jóvenes y mayores también, perciben primero que para conocer las cosas en profundidad hace falta dialogar y compartir, que nadie es propietario de la verdad, sino que a ella vamos llegando mediante la prueba, el error, el debate, la discusión, con aproximaciones sucesivas, y por lo tanto, que el que diga la verdad de las cosas es tal, va a quedar fuera de juego en la cultura actual, pero también es relativo porque las decisiones éticas y las opciones tienen que ver mucho con las circunstancias. Por ejemplo, la discusión divorcio sí, divorcio no, no tiene sentido si yo no conozco cómo es la relación de esa pareja. Yo no puedo valorar en abstracto las cosas, sino que tengo que valorarlas, juzgarlas y tomar las decisiones según las circunstancias particulares que hacen que una cosa sea racional o no. Entonces, aquello que sean principios éticos a piñón fijo, corren el riesgo de patinar completamente en las generaciones más jóvenes. Eso en cuanto a los valores. Las actitudes muy relacionadas con ellos, que yo había puesto en una pequeña lista más breve, sería el predominio de los intereses del yo. Todo lo que pueda tener cabida en las nuevas generaciones arranca por el yo. Puede llegar al nosotros o al ellos, pero arranca por el yo. Ese concepto de las abuelas que se olvidaban de sí mismas por lo de los demás, especímenes en extinción. No solo por la edad, sino culturalmente hablando. Una amiga hace poco dijo, es que vivimos en la sociedad del yo, ya. Nunca he visto una descripción más rápida de esta sociedad. Pero tenía razón. Entonces, el yo es el filtro de todo. Y desde luego, algo que sea sacrificar al yo por un argumento abstracto, una causa común, universal, utópica, es difícil. Entonces, incluso para llegar a eso hay que tener en cuenta este elemento.
Por otra parte, estamos en una etapa avanzada del consumismo. Yo creo que el consumismo ha pasado por 3 fases, por lo menos. Lo primero fue salir de la posguerra y tener más cosas, una casa, etcétera. Digamos, pasar de la carencia a cubrir las necesidades. Esa fue la primera etapa de la sociedad de consumo. La segunda fue el consumo como estatus, digamos, el valor simbólico de lo que yo tengo. No solo tengo un coche para moverme, sino qué coche tengo. No solo tengo una casa, sino te enseño la casa. Te enseño la casa. Muy interesante a este respecto el relato de Marta y María, cuando Jesús va a su casa. Pues hay unos que lo que hacen es enseñarte la casa y toda la vajilla y todo esto. Y hay otros que te acogen bien, y te escuchan y se ponen a charlar contigo y tal. Bueno, pues va ganando por goleada la primera en el terreno de cómo se lleva esto de la casa. Pero la fase actual del consumo no es esta tampoco, del estatus o de la imagen. La fase actual es la de consumir experiencias, no tanto tener cosas, o tener cosas de este tipo, de esta calidad o de esta marca, que todo esto también está, sino que lo que más ahora modula el consumo es explorar experiencias, viajar, probar esto, lo otro y tal. Entonces, cuantas más experiencias emocionantes tenga uno, mejor. Aunque tenga menos cosas, pero más por la vía de la experiencia. Bueno, he puesto 2 cosas más aquí. La aceptación natural del pluralismo, que a otros que vivíamos en situaciones más homogéneas nos puede costar más, a ellos menos, ven como normal que puede haber opiniones variadas, colores variados, olores variados, vestimentas variadas, creencias diversas. Digamos, las nuevas generaciones están como pez en el agua en esa pluralidad que a otros a lo mejor nos ha costado conseguir. Tienen una actitud de búsqueda y experimentación muy positiva a mi modo de ver, y otra cosa positiva que yo percibo en actitudes es la conciencia de la propia debilidad. Digamos que hubo una época en la que la juventud encarnaba el ideal, el superhéroe, del que iba a traer una sociedad nueva, un cambio revolucionario, no sé qué, no sé cuál. Me acuerdo que cuando yo era adolescente, pues me presentaban las figuras de Luther King, de Teresa de Calcuta, de Gandhi, de gente de esta, ¿no? Como diciendo, fíjate, así se puede vivir a tope. Bueno, los tiempos actuales no dan para tanto. Entonces, la gente, en lugar de considerar a estas personas como referentes, directamente los califican de marcianos, de alguna otra especie, y por lo tanto dicen, digamos, son admirables, pero inimitables, no son referencia. Entonces, esa conciencia de sentirse poca cosa, con pocas energías, con fuerzas limitadas, esa conciencia de que uno mete la pata, de que hace cosas mal y tal, está muy extendida. Y eso genera una actitud muy humilde. Por cierto que esto tiene que ver con una cosa clave en la educación, y es que hoy no se pide del educador que sea coherente, intachable, superwoman o superman. Lo que se pide es autenticidad, que no es lo mismo. ¿Qué es la autenticidad? La consistencia entre lo que yo expreso y lo que yo me creo. O sea, lo que la gente lleva muy mal no es que yo tenga fallos, sino que les tome el pelo. O sea, el dar gato por liebre es algo que no se tolera. Por eso la importancia, repito, de la autenticidad, que puede expresarse perfectamente desde el fallo, desde el límite, desde la debilidad. Gana hoy credibilidad a alguien cuando reconoce un fallo, mucho más que cuando intenta mantener la fachada del adulto, del educador o de lo que sea. Me parece a mí, ¿no? Pues bien, por acabar este segundo punto, había puesto ahí algo sobre las relaciones. También me parece muy importante, porque sobre las relaciones interpersonales hemos organizado grupos, procesos, actividades deportivas, voluntariados, cooperación, 1000 cosas. Y hay que caer en la cuenta de que la situación actual respecto a las relaciones interpersonales es también paradójica. ¿Por qué? Porque, bueno, voy a leer el texto fantástico de Bauman, que yo utilizo, y luego lo comento. Nuestros contemporáneos, desesperados al sentirse fácilmente descartables y abandonados a sus propios recursos,
están siempre ávidos de la seguridad de la unión y de una mano servicial con la que puedan contar en los malos momentos, es decir, desesperados por relacionarse, pero desconfían al mismo tiempo de estar relacionados, y en particular relacionados para siempre, por no hablar de eternamente, porque temen que ese estado pueda convertirse en una carga y ocasionar tensiones que no se sienten capaces ni deseosos de soportar, y que pueden limitar severamente la libertad que necesitan, sí, usted lo ha adivinado, para relacionarse con otros. La frase es inteligentísima. ¿Qué dice este señor? Pues que en la época de la globalización, cada ser humano aislado percibe que es poquita cosa, que su vida es muy frágil, que apenas hace suelo, que no tiene consistencia, que no hace pie, y esa sensación de fragilidad nos hace buscar a los demás. ¿Para qué? Para no sentirnos solos en este mundo inhóspito y global, para tener calor y afecto y cariño, que lo necesitamos todos, para tener muchas veces ayuda práctica. Necesito que alguien me ayude. Pensad ahora en la crisis actual, ¿no? En la crisis en España. Pero esa tendencia a juntarse con otros, por pertenencia, por ayuda y por afecto, choca de manera radical con una serie de obstáculos que el clima cultural en el que vivimos nos ha introyectado, o del que respiramos, o que estamos mamando todos los días. A saber, el que señala Bauman en primer lugar, la pérdida de libertad que supone vincularse de modo fuerte con los demás. Cuando uno elige a alguien para casarse, está eligiendo no muchos, porque se queda con uno. De hecho, antes era una ilusión casarse, pero desde que doy cursos para preparación a los matrimonios, pues la verdad me quedo perplejo. Pregunto a una pareja, bueno, ¿y tú por qué te quieres casar y más por la iglesia? Dice, pues porque no he encontrado nada en contra. Pero mira, qué motivación. Al 50%. Pero es que le pregunto al de al lado, bueno, ¿y cómo lo estás viviendo y tal? Dice, a mí todos mis amigos me han dicho, te casaste, la cagaste. Digo, pues yo ahora ya lo he oído varias veces, pero la primera vez que lo oí, hace 3 o 4 años, dije, jolín, pues qué panorama. O sea, con qué ilusión viene la gente al altar. O sea, si la frase que se dice es esta, ¿qué se está diciendo? Se está diciendo, estás atado, estás atrapado, estás no sé qué. ¿Cuánta gente no tiene hijos porque le atan? O sea, la expresión esta del atar es la que Bauman está señalando. A mi modo de ver hay otros 2 obstáculos u otras 2 dificultades para todo lo que sea asociativo, colectivo, grupal, comunitario, que es, uno, que todo proyecto colectivo tiene necesariamente conflicto. Recordando a nuestro querido José Ramón Urbieta, me acuerdo haberle escuchado más de una vez. Cuando 2 personas siempre piensan lo mismo, hay uno que no piensa. Entonces, cuando hay un grupo y la gente piensa, obviamente va a haber lío. Va a haber conflicto, va a haber dificultad, va a haber el coste de la disciplina, aunque solo sea quedar los martes. Eso ya es un coste. Entonces, claro, ya no es solo un problema de falta de libertad, es un problema de aceptar el conflicto como consustancial a ciertos procesos. Porque lo que no se ha inventado todavía es el grupo sin conflicto. Y no solo hay un problema de conflicto, que yo creo que es evidente que sí lo hay. Está también la factura de la reciprocidad. Cuando uno quiere tener una buena amistad, una buena comunidad, un buen equipo de trabajo, una pareja, lo que os dé la gana, de calidad, tiene que saber que hay que estar a las duras y a las maduras. No se ha inventado tampoco ese colectivo humano que siempre está cuando yo le necesito, pero nunca estoy yo cuando me necesitan ellos. Eso funciona una vez o 2. Luego la gente dice, la de veces que he llamado yo por teléfono y a mí no me han dicho. Bueno, eso está expresando que si uno quiere relaciones fuertes, tiene que pagar la factura de la reciprocidad. ¿Qué es lo que hemos hecho en esta especie de empate entre las ventajas y los inconvenientes? ¿Qué es lo que hemos hecho? Aligerar las relaciones. Por eso la gente dice, tengo 50 amigos. Claro, luego es en Facebook. Yo estoy en Facebook por error. O sea,
siempre decía que no quería tener amigos, y me costaba un poco y tal, hasta que me lo dijo el marido de mi hermana, que ¿quieres ser amigo mío? Ya me dio, ¿cómo le miro yo a la cara el próximo día? Diciendo que no, en mala hora, porque a partir del amigo ese llegaron todos los demás. Pero bueno, hace no mucho le escuchaba a Francesc Torralba, dice, cuando los chavales me dicen tengo 50 amigos, les pregunto a continuación, ¿y cuántos te van a ver cuando estás enfermo? Y suelen contestar, 1, 2... Y él decía, entonces yo les digo, tienes 1 o 2 amigos. Tienes 1 o 2 amigos. No es lo mismo comunicarse que contactar. Y esto es un poco lo que ha ocurrido. Tenemos muchas más relaciones de baja intensidad. Y claro, cuando dice, tengo 1 o 2 amigos, dice, y date con un canto en los dientes, que diría Toncho. Porque claro, tener 1, 2 o 3 buenos amigos es una gran cosa. Hay gente que no tiene ningún amigo de verdad, aunque tenga la lista de contactos que llegue al infinito. Bueno, pues esto también yo creo que es otro rasgo de la situación actual que afecta mucho, ¿no? La dificultad de establecer relaciones más fuertes o más sólidas y sustituirlas por otras más flexibles, adaptables, más ligeras, pero que te dan la sensación de que existes, entre otras cosas porque están todo el rato dándote la batabarra, recordándote que existes hasta que se funde la batería felizmente, pero para mucha gente existes, pero no sabes de quién puedes echar una mano si de verdad le necesitas. No lo sabes, no lo sabes. Bueno, pues sobre el significado y la orientación de la vida, pues casi prefiero ahora no entrar en profundidades, aunque me quedo con una breve descripción en este caso son los minutos de publicidad, en este caso KitKat, que en un anuncio estupendo al que yo habría dado Premio Nacional de Filosofía en su momento, lo dice muy bien. Va cayendo un chocolate de estos derretidos sobre la galleta y al fondo oyes, la vida es una sucesión de pequeños momentos de placer. Este es el discurso que domina. ¿En qué consiste vivir? En multiplicar los momentos de placer. Como estos de la publicidad son geniales, al poco sacaron otro anuncio que decía, el placer no puede esperar. Entonces, KitKat ha definido a la perfección lo que yo creo que es la orientación dominante en la sociedad en la que vivimos. Que los adultos disimulan, que ciertos viajes del inserso se parecerían mucho a otras cosas, disimulan los adultos y los chicos lo dicen pues a las claras, ¿no? ¿En qué consiste vivir? ¿En qué consiste acertar? En estrujar, pasarlo bien, claro está. Bueno, pues llegados a este punto, me quedan 2 minutos o 5, no sé, voy a comentar algo de esto y paramos. He puesto en el tercer punto la cotización bursátil, valores en alza, valores en baja. Bueno, la idea aquí es la siguiente. No es que las nuevas generaciones no tengan valores, sino que hay 2 aspectos a tener en cuenta. Los 2 me parecen muy importantes. A, que ciertos valores antiguos han caído como en la bolsa y otros han subido. Y segundo, que para que no nos den gato por liebre, o no nos demos gatos por liebre, no nos basta con que los chavales digan qué valoran, sino que tendríamos que tener un medidor de la intensidad del valor. Donde yo creo que está el mayor problema no es en que las nuevas generaciones no tengan valores muy positivos, sino en el grado de fuerza y convicción con el que están dispuestos a pagar la factura de los valores. Estas son las 2 cosas que querría en este punto subrayar. ¿Qué dicen los estudios que está en alza, que se valora mucho? Y además que coincide mucho con las encuestas que habéis estado trabajando y que estuve viendo antes de venir para acá. Primero, hay como 3 escalones. Lo que se valora mucho de sobresaliente, lo que se valora de notable y lo que se valora poco. Los chavales no suelen tener el aprobadillo, o sea, se inclinan porque sí o porque no. En el sobresaliente está el entorno afectivo próximo por goleada. La propia familia,
que está mucho más valorada que estaba valorada hace 20 o 30 años, por mucho que esté en crisis, es el sitio al que se aferra todo el mundo. Hicieron una experiencia en el colegio de mis hijas que fue evaluar a los padres, que estaban cagaditos esperando la calificación. Bueno, no solo sacaron sobresaliente los padres, sino que los padres más valorados fueron los de los chavales más difíciles, que decían literalmente: no sé cómo me aguantan, soy insoportable. Bueno, los padres lloraban viendo el resultado. Claro, los chavales actualmente, y más si son adolescentes, no tienen por costumbre levantarse por la mañana y decir esto en su casa, claro. Pero resulta que al preguntarles, pues lo que veían los chavales es que el único sitio donde te aceptan incondicionalmente es en casa. El sitio que te soportan en casa. El sitio que te proporciona garantía económica, seguridad económica, en casa. El sitio donde se puede discrepar, diverger, discutir sin que se produzca una ruptura definitiva, en casa. Entonces, la familia es extraordinariamente valorada. Y el hecho de que las familias pasen dificultades no implica que se las cuestione o se las minusvalore, al contrario, esto genera una angustia enorme en los que viven en familias con problemas. Obviamente los amigos y la salud y el cuerpo, eso está en los sobresalientes. En notable estaría el ocio, el trabajo, el dinero, el estudio, la vida moral, la pareja y el sexo. Ocio, trabajo, dinero, estudio, vida moral, pareja y sexo. Esto que os estoy contando está escrito, o sea que incluso os lo podría pasar por digo, porque no es lo mismo. Prefiero hablar antes de leer, pero luego ya no me importa, ¿no? Entonces, repito, ocio, trabajo, dinero, estudio, vida moral, pareja y sexo se valoran positivamente, pero claramente muy por debajo de lo anterior. Esto incluso puede sorprender un poco, porque el imaginario juvenil no es este, pero la realidad de fondo sí es. Y por último, fatal, la política, la religión, lo institucional, eso está a años luz. Esto digamos que más que no se valore es que genera alergia. La mayor parte de los chavales jóvenes no se encuadran a gusto en las instituciones modernas y tradicionales, ni en sindicatos, ni en partidos, ni en iglesias, ni en cosas parecidas. Digamos que se sienten como ocupas cuando están ahí, no se sienten en casa. ¿Qué es lo que no les gusta y rechazan más? Según las cosas que yo he podido leer, la limitación de la libertad personal, el ejercicio de la violencia, la discriminación, la intolerancia o el dogmatismo. O sea, cuando perciben esto, los jóvenes rechazan cualquier tipo de discriminación, por el motivo que sea, violencia en el hogar, en el aula, en la calle, intolerancia, fanatismo, dogmatismo, todo esto es algo que ellos consideran nefasto y a lo que se oponen. Felizmente diríamos, ¿no? Lo de la libertad personal volveré sobre ello. Por lo tanto, no es cierto que los jóvenes actuales sean insensibles a los valores y les dé igual todo. Es más, los jóvenes españoles en el conjunto de Europa son jóvenes que expresan simpatía bastante grande por lo que podríamos llamar nosotros la solidaridad en general. O sea, no son en particular caracterizados, no están por el individualismo, por el rechazo, por la competitividad, como en otros lugares puede ser. Aquí no. ¿Dónde está el asunto? El asunto está en lo que están dispuestos a jugarse por defender aquellos valores que tienen. Ahí es donde estamos faltos de espinacas, diríamos. Lipovetsky, en un texto que a mí me gusta mucho, lo dice así: esta época no crea una conciencia regular o difícil o interiorizada del deber. Crea más bien, por decirlo con palabras de Jean-Marie Guyot, una moral sin obligación ni sanción, es decir, una moral emocional intermitente que se manifiesta sobre todo con ocasión de las grandes aficiones humanas. La generosidad de las masas actuales no es incompatible con el individualismo, y esto es así porque se trata esencialmente de una moral indolora. Los franceses donan para ayudar al prójimo la sexta parte de lo que apuestan en juegos de azar, la mitad de los gastos en flores y la cuarta parte de lo que se gastan en perros y gatos. Si les preguntas a los chavales si están a favor del 0,7 o de no sé qué, no sé cuál, van a estar a favor, la inmensa mayoría. La cuestión es
¿Cuánto? ¿Cuánto? Es llamativo que en el estudio último precisamente de la Fundación SM había un dato tremendo, que es el siguiente. De 16 instituciones, ¿cuáles son las que más valoran los jóvenes? 2 de cada 3, 2 tercios, en primer lugar sobre 14 o 16 instituciones, el voluntariado. La primera, por encima de todas las demás, muy insistentemente. El 66% de los jóvenes coloca eso en primer lugar, valorándolo mucho o bastante. La pregunta siguiente de la encuesta decía, si usted ha valorado esto, ¿está? El 66% pasa al 5%. El 66% dice que. El 5% hace que. Este es el desajuste. Entonces, una cosa es que yo tenga ciertos valores y otra cosa es que en mis valores hay algunos por los que estoy dispuesto a pegarme y invertir tiempo, dinero, ganas, riesgos, y por otros soy fan. O sea, yo a favor. De entrada sí, pero cuando eso empieza a costar en términos personales, entonces la cosa se reblandece. Bueno, esto me parece a mí también muy propio de las circunstancias actuales, ¿no? Por eso he puesto ahí lo de que en el núcleo actual la ética indolora. Bueno, ahora sí que tendría que terminar, creo yo. O gasto 5 minutos, si no, porque ya digo que el 5 no entraba. El 5 está fuera del programa. El 4, bueno, sí, termino esto, ¿no? Ya son como telegramas finales. Primero, con demasiada facilidad nos dirigimos a los adolescentes, a los niños y a los jóvenes pidiéndoles algo que es muy difícil tener. En este momento, con un mundo tan plural y tan cambiante, aclararse, orientarse, tener criterio, apuntarse a algo es dificilísimo. Cuando había solo 2 cadenas de televisión y en blanco y negro, pues las elecciones estaban más fáciles. Primera o segunda cadena. Ahora, solo para elegir el canal que quieres poner, tienes que pasarte media hora. Entonces, como resulta que existe esto, suelo hablar, cuando me refiero a lo educativo, digo, claro, es que antes era más fácil aclararse uno en las cosas. Porque es como si vivía en un pueblo y solo había una tienda de ultramarinos, en la tienda de ultramarinos había 4 productos y encima te podías fiar del tendero porque era amigo de toda la vida. Entonces, ¿cómo te organizabas? Pues ibas allí, pedías información, solo había para elegir entre lentejas y garbanzos y tal, y ya está. Ahora métete al Carrefour. Y claro, resulta que te encuentras con miles de productos que te llegan a ti o por lo cerca que están de la mano, o porque pone en amarillo que es la oferta de la semana, o porque es lo más barato, pero es muy difícil elegir lo bueno. Y cuando tú pides una orientación te dicen, vaya aquella máquina con el código de barras que ya le dirán lo que está usted comprando. Salvo para ordeñarte no te orienta nadie. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que vivimos en un mundo actual que se parece mucho más al Carrefour, con infinidad de alternativas, sin nadie que te oriente. El que te orienta no le conoces ni te puedes fiar de él como te fiabas de la persona que era de toda la vida. Y claro, no es fácil aclararse. Y por eso lo decía, a veces estamos pidiendo que los chavales estén orientados. Y segundo, sobre esto enlazaré lo siguiente, no es fácil estar motivado. Primero porque la motivación tiene mucho que ver con lo claras que tengas las cosas, y lo que estoy diciendo es que es difícil tener las cosas claras. Pero segundo, porque también el proceso cultural en el que estamos ha sustituido la motivación desde dentro, por convicciones profundas propias, a movernos por estímulos externos. O sea, estamos teledirigidos, en el sentido etimológico del término. ¿Cómo nos movemos? Pues entre los miles de reclamos y estímulos que tenemos alrededor y que nos van llevando al huerto de esto, del otro y de lo más allá, sin tener muchas veces la capacidad de pensar, de elegir, de organizar. Eso por una parte. Digamos,
la motivación tiene mucho que ver con tener una riqueza interior y una base y una profundidad y unas convicciones. Cuando eso no está, entonces tienen que estar todo el rato motivándote. Y de hecho esto es lo que ocurre, ¿no? Uno se dedica más tiempo a motivar, bueno, en las escuelas o en los colegios. Lo primero, el orden público, que aquello se tranquilice. Luego, que alguien te atienda, captar la atención. Luego, que se entretenga y que sea ameno lo que haces. Y finalmente 5 minutos para enseñar algo, porque se te ha acabado la hora con todos los prolegómenos anteriores. Bueno, pues sí, de hecho los que estéis en cualquier ONG y tal, sabéis que se pasa uno más tiempo animando a los voluntarios que haciendo cosas. Porque se nos deprimen cada poco, pierden la motivación, ya no tienen ganas. Bueno, ¿eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que no hemos sido capaces de encontrar una motivación propia interior fuerte. De estas de apechugar. Una motivación de apechugar. Ya lo decía Nietzsche, que era, aunque estaba loco, era un genio, que era un genio, ¿no? Quien tiene un porqué puede ser capaz de soportar cualquier cómo. Y quien no tiene un porqué, cualquier cómo le tira por los suelos. Entonces, esto de tratar de dirigidos es un grave problema y va también muy unido a que hemos educado muy mal a los chavales, digamos, dándoles las cosas antes de que las necesitaran, dándoselas sin que supieran lo que cuesta conseguirlas, privándoles de una experiencia fundamental en la vida, que es luchar mucho para conseguir algo por ti mismo. Entonces, cuando no se educa bien, al final, incluso teniéndolo todo, no se valora nada, y además uno queda como enclencle anímico o enclencle de carácter como para enfrentarse a la vida. Freud decía: he tenido mucha suerte en la vida, nada me ha resultado fácil. Entonces, los desafíos, las dificultades, los esfuerzos, el tener que pelear por algo para luego conseguirlo, eso genera carácter. Y lo que hemos hecho en las últimas décadas en nuestro país, muy mayoritariamente los adultos, es haber encogido, por sobreprotección, mimos y no sé cuántas tonterías más, haber hecho pequeñas a las personas. Y entonces ahora nos extrañamos cuando no son capaces de asumir compromisos utópicos, radicales, etc., ¿no? Entonces hay un problema de orientación, hay un problema de motivación, me parece a mí. Y cierro con las otras dos cosas. Es llamativo que las últimas encuestas juveniles hacen que los jóvenes se definan a sí mismos en términos un poco difíciles, ¿no? Por ejemplo, tenía aquí menos de la mitad de los jóvenes, solo el 47%, cree que al margen de la crisis hay un futuro prometedor para ellos. O sea, la idea que tienen es: vamos a vivir peor que nuestros padres. No mejor, sino peor. Sea como sea el peor o el mejor, eso ya no entra. O, por ejemplo, el 55% de los jóvenes están de acuerdo con esta frase: por lo general es mejor no confiar demasiado en la gente. Peor aún, el 64% de los jóvenes, 2 de cada 3, están de acuerdo con esta frase: a la mayoría de la gente le preocupa poco lo que le pasa a los que están a su alrededor. Esto es desolador. Esto es desolador. Yo les pregunté a los chavales un día, digo: oye, ¿esto es verdad? ¿O es que os han comido el coco en casa y ya lo repetís por inercia? Que os... Dice: no, me dijeron ellos, en varios grupos con varias edades. No, sentimos un poco eso. Nos hemos llevado palos, decepciones, nos han fallado los amigos. O sea que esta especie de escepticismo ante los demás, ante el futuro y ante uno mismo, está ahí. Y esto tiene muchísimo que ver con la capacidad de recuperar la confianza. O sea que mal vamos si no somos capaces de volver a reelaborar la confianza de las personas y de los chicos en sí mismos, en la vida, en los demás, en los valores que merecen la pena. ¿Son libres? ¿Son felices los jóvenes? Esta es la cuestión educativa fundamental. Pues también aquí hay dos paradojas muy interesantes. Primero, respecto a la libertad. Primera paradoja. Llevamos varios años en que en las encuestas los jóvenes dicen
que son demasiado libres, perdón, que tienen demasiada libertad. Yo cuando lo leí no me lo podía creer. Todavía no he descubierto que alguien pueda ser demasiado listo, demasiado guapo, demasiado bueno. Hay cosas que como que demasiado no. ¿Qué quiere decir esto? Pues que muchos chavales se sienten desamparados. Esto es lo que quiere decir. O sea, que tengo demasiada libertad es no me hacen ni puñetero caso. No tengo ya ni el límite, ni la confrontación, ni... no. O sea, porque ya digo, demasiado para la libertad. Es muy llamativo también lo siguiente. Tienen más libertad en términos de Fromm. Más libertad de que nunca, porque no tienen encorsetamiento externo, pero tienen menos libertad para que en otras épocas. Porque claro, la libertad es, por una parte, que no me impidan, pero segundo, que yo sepa lo que quiero hacer. O sea, yo soy libre cuando tengo un proyecto. No solo cuando no me impiden. Claro, que no me impiden porque yo quiero hacer algo. Pues bien, la parte de encorsetamiento externo, muy poco. Nunca hemos tenido más nivel educativo, posiblemente antes de la crisis, más nivel económico y menos frenos. Frenos sociales, tabúes, familiares, no. Nunca ha habido menos frenos. Pero gente que sepa lo que quiere hacer con esa libertad de la que disfruta, no hay tanta. Y por eso mucha gente acaba siendo domesticada por los discursos oficiales o por las propuestas sociales. Es decir, domesticados o llevados al huerto hay muchos. Pero libres en el sentido de ser capaces de decir sí o no, porque yo ya sé lo que quiero, pocos. Sobre eso quiero luego volver, ¿no? ¿Y son felices o no? Pues las escalas de satisfacción que dan los jóvenes españoles en las encuestas son altísimas. Más del 80% declaran estar satisfechos o muy satisfechos. Pero ya acabamos de ver cómo desconfían del futuro, qué imagen tienen de sí mismos. Hay algunos otros frases que no reproduzco ahora que son tremendas, ¿no? Que se ven a sí mismos como pensando solo en ellos mismos, egoístas, por unas cosas. Y dices, jolín, ¿y cómo se come esto? Yo les pregunté a los chavales en varias ocasiones. Bueno, dice que estáis tan satisfechos, pero luego se ve que la imagen que tenéis de vosotros mismos y tal no es tan buena. ¿Sois felices? Y me lo contestaron así. A mí me pareció luminosa la contestación de varios de ellos. Una cosa es estar satisfecho y otra es ser feliz. ¿Y en qué consiste lo primero? En poder hacer lo que yo quiera hacer y no tener problemas. Si yo no tengo problemas de salud ni en casa, si más o menos en el colegio las cosas van tirando y puedo hacer lo que quiero, pasármelo bien, entonces pongo que estoy satisfecho. Pero para ser feliz no basta con estar satisfecho. Para ser feliz hace falta tener un tipo de vida que merezca la pena. Porque eso es lo que convierte la vida de satisfactoria en apasionante. Y eso solo se produce cuando uno tiene grandes ilusiones, metas, valores, proyectos. Cuando esos los tienes, y añadían, creo que nosotros estamos bastante adaptados a estar satisfechos, pero nos faltan energías para aspirar a ser felices. Esto no lo digo yo ni lo he leído, esto me lo han dicho a mí, y yo después de darle vuelta dije, pues lo mismo, tienen razón, ¿no? Bueno, pues ahí lo dejamos. 1 hora en lugar de 3/4. Bueno, pues por lo menos el esquema este está, y ahora se trataba, creo que teníamos algunos minutos, según la organización, pues para poner en relación esto que he explicado yo de un modo un poco más ordenadillo, con las cuestiones que los chavales habían planteado y que, como veis, han quedado muy en sintonía lo que ellos contestaban con muchas cosas que he dicho, con lo que habéis hecho en los grupos.